Él ya llevaba mucho tiempo trabajando en la fiscalía. ¿Cuánto tiempo duró para que se convirtiera en tu peor pesadilla? ¿Qué más me puede hacer? Pensaba yo, ¿no? Pensaba yo. Y eso fue como si yo fuera la mujer de Pablo Escobar, porque cerraron media manzana, eran unos hombres grandísimos con metralletas, con carros blindados. Este hombre la va a desaparecer, este hombre la va a... Eso viene de parte de... Queda capturada porque usted tiene una denuncia por su expareja, porque él dice que usted de sus hijos menores. Más de escuchar la denuncia que habían hecho contra mí, era, hombre, este señor, ¿en qué está convirtiendo a estos niños? Me condenaron a 15 años. Ellos eran conscientes que su mamá estaba en la cárcel y ellos aún me dicen, mamá, perdónenos. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy tenemos un caso muy interesante que tratar. Vamos a hablar sobre lo que los expertos en este tema han catalogado o bautizado como el delito de moda, más conocido como la violencia vicaria o alienación parental. ¿En qué consiste? Es cuando una pareja, un integrante de una pareja, termina denunciando al otro por abusos a sus hijos. Obviamente esta denuncia es falsa y en muchos casos se puede comprobar la inocencia de la otra persona, pero también, como en el caso que tenemos hoy, a veces no se puede comprobar. Lo curioso de la historia que tenemos hoy es que en la mayoría de casos que hemos conocido, los denunciados son los hombres. En este caso, la denunciada fue Ingrid Contreras, de haber abusado de sus dos hijos, y lastimosamente tuvo que pagar 13 años de cárcel siendo inocente, como nos lo va a contar hoy. Ingrid, bienvenida a Conducta Delictiva. Buenos días, gracias por invitarme. Tratamos mucho tiempo de entrevistar a Ingrid, que estaba recluida en la cárcel de Ibagué, Picaleña, pero no, llegó la libertad antes, la pudimos tener ya aquí en libertad. ¿Cómo han sido estos días? Pues llevo 15 días que salí y pues es como un shock porque tanto tiempo llevando una rutina, el mismo lugar, el mismo espacio, entonces salir a encontrarte con tus seres queridos después de tanto tiempo, pues es como un shock de emociones. Han pasado miles de cosas, han cambiado miles de cosas, y igual uno sale como con temor de cruzar las calles, del ruido, de tantas cosas, pero pues ahí vamos en la adaptación, sí, señor. Ingrid, tu historia básicamente comienza cuando conoces a tu pareja. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Pues yo conocí a mi expareja cuando yo tenía como 18 años. Yo ya tenía 2 niños. Y a él lo conozco porque él trabajaba en el edificio de la Décima, que es un edificio bueno, de como unos juzgados, no sé bien. Y yo era una vendedora ambulante. Yo vendía cosas en la Décima, y él salía todos los días y él me miraba, hay veces me compraba, hay veces me invitaba a que el tinto cuando llovía, hay veces me mandaba almuerzo, muchas veces me decía, oye, mira, está haciendo mucho frío, eso está muy solo, ten este dinero y vete para tu casa, pero pues yo lo veía un señor ya un poco mayor que yo, y pues de todas maneras uno dice, bueno, chévere. Querido. Sí, tan amable, sí, claro, pues porque uno, el trabajo de ser vendedor ambulante no es nada fácil. No es nada fácil porque usted está expuesto a que la policía le quite la mercancía, usted está expuesto al frío, al sol, bueno, a muchas cosas, y tienes que quedarte ahí esperando a que venga el cliente, y todas las veces no es igual. Y ese Romeo, ¿por qué trabajaba allá? ¿Qué profesión tenía? Pues él era asistente judicial 2, pero él a mí me decía que él era fiscal. O sea, era como, pertenecía a la Fiscalía Sí, sí, General de sí, la él Nación. trabajaba
en los juzgados. En la fiscalía, sí, en la fiscalía. Él ya llevaba mucho tiempo trabajando en la fiscalía, entonces él conocía muy bien las leyes y toda esta cuestión. ¿Y en qué momento ustedes ya deciden realmente tener una relación? Porque, bueno, él fue algo muy curioso, bueno, el habernos conocido porque él sabía que yo vendía. Ahí, afuera, pero de recibirle un cafecito, de recibirle de pronto una propina, más de lo normal que valía el producto o algo así, no, yo no le daba como pie, porque primero yo decía, no, si es un señor que trabaja, es un fiscal, es una persona educada, es una persona profesional, yo decía, no, pues, que se va a fijar pues sí, en una persona, pues, como no al mismo altura de él. Pero sin embargo, no, la verdad no tampoco me llamaba la atención porque era más de edad que yo. Más o menos. En ese momento yo tenía como 43 y yo tenía 18, iba a cumplir como 19. Entonces, y yo llegué a mi casa un día y mi mamá me dijo, Ingrid, aquí llegó un señor preguntando si era verdad que usted vivía acá, que si era verdad que usted tenía 2 niños. Y yo le dije, un señor, yo le dije, no, mamá, yo no, o sea, la verdad no tengo amigos señores, o no sé quién será. Bueno, a los 15 días volvió y me dijo mi mamá Ingrid, volvió y llegó, vino ese señor, pero esta vez trajo muchos regalos para los niños y me llevó al supermercado, hizo un mercado casi de 500.000 pesos y bueno, ese señor está muy interesado en usted. Y yo le dije, ay, no, mamá, venga, la verdad, no sé quién sea y cuidado porque uno no sabe. Yo le dije, no, ya no, yo le dije, no, mamá, no le acepte más. Me dijo, ay, pues ya lo siento porque el señor dijo que yo cumplo años el 14 de enero. Entonces me dijo el señor, dejó una plata para que hiciéramos un asado, para que le celebráramos su cumpleaños y que ese día usted iba a saber quién era él. Se iba a estar en tu celebración. Obvio, y se iba a presentar. Y porque yo decía, pero no sé. ¿Pero no te dio miedo? Obvio, yo le decía a mi mamá mi mamá me decía, mija, pero el señor se ve muy interesado, es muy educado, el señor es muy, muy bien presentado, porque sí, él tenía presencia. Y yo decía, pero, o sea, no sé, y como con tanto interés y con tanta formalidad y tan amable, tan generoso, uno dice, hombre, ¿qué será? Pero pues yo decía, no, de pronto mamá me quieres de pronto envolver y trata de blancas o me va a robar mis hijos. Uno en ese momento, piensa de todo. Y en la calle se ven muchas cosas. Igual, efectivamente llegó ese día. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que él me buscó, ¿por qué? Porque ese lugar de la 10ª ya no estaba como tan bueno y la policía cada ratico nos quitaba los puestos, entonces era perder la mercancía y perder como el plante. Entonces yo me fui de ahí. Entonces yo creo que él dejó de verme mucho tiempo y dijo, no, yo tengo el nombre, yo tengo el número de la cédula, vamos a buscarla. Y él realmente me encontró, le hizo bien su trabajo hasta que el día de mis cumpleaños, efectivamente, yo estaba por allá haciendo unas compras cuando yo llamo a mi mamá y mi mamá me dice, oiga Ingrid, venga por favor, véngase, vea, después hace lo que quiera hacer, pero véngase para la casa, que aquí está el señor y me da pena, yo ya no sé qué hacer. El señor llegó muy temprano, pues sí, efectivamente yo llegué como a las 3 de la tarde y cuando yo llego y lo veo, oh, sorpresa para mí, yo quedé sorprendida cuando él me dice, no, venga, tranquila, me saca aparte y me dice, vea, Ingrid, usted a mí me ha gustado, usted me gusta demasiado, yo quiero tener algo, una relación formal con usted, yo quiero ayudarle, yo quiero que salga adelante, yo quiero apoyarla con esos 2 bebés que usted tiene. Y la verdad, bueno, dejémoslo de esa manera aquí y disfrute hoy. Disfrute porque es su cumpleaños y solamente quiero que disfrute. Pero pues yo, sin embargo, en la reunión yo estaba como a la expectativa de que, bueno, ¿y este señor qué o qué? Y así fue como nos conocimos. Y ahí se lanza una relación. Sí. ¿Y a los cuánto tiempo empezaron a tener los hijos? Pues sí, él tuvo una etapa muy bonita conmigo porque él me cortejó, me enamoró, fue un noviazgo, ya de ahí se fue a vivir conmigo y como al lapso de unos 2 años quedé embarazada de mi primera hija que es la niña. ¿De tu primera hija con él? Sí, eso, de mi primera hija con él, sí, ok. ¿Y cuándo llegó la otra persona? Como al año
al año y medio o al año, ya quedé otra vez embarazada de mi otro hijo. Y ahí en ese momento él seguía trabajando en la fiscalía y tú ya te dedicabas al hogar. Sí, yo quedé embarazada, pero entonces nosotros vivíamos a donde mis papás. Él me sacó un apartamento y le pagaba arriendo a mis papás y entonces él me decía que lo que pasaba era que él tenía un pequeño, bueno, no problema, que él había sido casado, que estaba separado, que la ex esposa de él vivía en otra ciudad con los hijos y que él estaba a cargo de una hija y que él vivía con ella en un apartamento y con la niñera. Entonces él la llevaba a la casa y ella decía, sí, yo vivo con mi papi, con la niñera, yo no tengo mamá, nosotros somos solitos. Entonces, pues uno dice, yo decía, ay, no, qué pesar, sí, que entonces él no podía, en ese instante él todavía no se había ido de ahí a vivir de lleno conmigo. Simplemente él, sí, iba todos los días, por la mañana, a almorzar y por la tarde y se iba porque no podía dejar a su pequeña hija de 13 años. ¿Y ahí cuánto tiempo transcurre este tipo que era todo un Romeo, todo un galán contigo? ¿Cuánto tiempo duró para que se convirtiera en tu peor pesadilla? 10 años. Sí, sí, 10 años. Yo conviví con él 10 años y la verdad me sorprendió en sobremanera y yo creo que eso fue de pronto mi devastación porque él fue un hombre en su momento, fue bueno. O sea, él fue buen padre, él fue consentidor, él nos dio gusto, él era muy casero, él le gustaba las cosas comprar las cosas de la casa. O sea, él fue, ¿cómo se dice? Bien. ¿Y cómo empezaron los Hasta el problemas? momento que yo me doy cuenta que él no era esa persona que yo creía ser. O sea, él no vivía solamente con la hija. Él todavía vivía con la señora que él decía que ya no tenía nada, que O era sea, con separado. la ex esposa, supuestamente. Exacto. La ex esposa como que se dio cuenta de que las conductas de él no eran normales, pues porque él vivía conmigo, por lo menos, ya nos fuimos a vivir, entonces él vivía conmigo 6, 7 meses, me decía que tenía que ir a cursos, que tenía que ir a seminarios, que tenía que ir a allanamientos, que tenía que ir a investigaciones, y pues yo ajena del tema, ajena de realmente cómo era su trabajo, eh, pues yo le decía, bueno, está bien, bueno, igual él me tenía de todo, yo decía, bueno, pero la ex esposa de él, ella como que le montó un investigador y él fue el que realmente le dijo, no, es que tiene a la señora, tiene a otra y la tenía ella. O sea, Ya, tú no eras la única. no, tenía varias mujeres, pero conmigo vivía y con la ex esposa, según él, ¿no? Y las otras eran como casuales, como que el desliz y no sé si también tuvieron hijos y les colaboraba, pero pues ellas eran como, no sé, él era como, yo no sé cómo decirlo. Y tú, Entonces, ahí pues la porcelanita que teníamos, tanto como familia, porque él fue una persona muy colaboradora, él se llevaba bien con toda mi familia, pues era una persona bastante dadivosa, entonces ahí se nos hizo bastante extraño. Pero pues antes de eso, en el transcurso de los 10 años que yo viví con él, pues no me dejó estudiar, no me dejó trabajar, que tenía que dedicarme al hogar, a mis hijos, que yo estaba joven, que todavía tenía tiempo para estudiar y que no me faltaba nada, entonces, ¿que cuál era el afán? ¿Y tú en qué momento te das cuenta que él sigue viviendo con ella y que además tenía otras mujeres? Porque esta señora me enfrenta y va a mi casa y me busca y me dice que yo era la vagabunda más vagabunda, que yo y mis hijos eran unos y que ella no iba a permitir que yo me quedara con nada de lo que le pertenecía a ella. Y que yo era la novedad en ese momento, pero que cuando dejara de ser la novedad, él me iba a tirar a la basura y que se iba a conseguir otra como lo solía hacer, pero que ella siempre iba a ser la esposa. Entonces ya es cuando ella está con la niña y yo le digo, hola, ¿cómo están, mi amor? Y ella me dice, ay, yo señora, yo no la conozco. Mami, yo no la conozco, yo no sé quién es ella.
quedándose en mi casa, yendo a paseos, compartiendo con nosotros, entonces O sea, como que no quiere me decir conoce. que es muy posible que él ya haya tenido como una Conducta parecida. conducta parecida de poner a sus hijos a mentir. Pues yo creo porque igual ella tampoco era hija de la señora con que él era casado. Ella también fue como otra aventura más y no se sabe dónde está realmente la mamá de la niña. Y la señora le dijo que pues que ella la criaba, pero pues con el apellido que si le daban el apellido de casados. Bueno, Ingrid, tú te enteras de todo lo que está pasando, lo enfrentas y él en qué momento toma la decisión de convertirse en tu peor enemigo, tu peor pesadilla. Porque sí, efectivamente yo lo enfrento y yo le digo que o sea, que es esta locura, que cómo así, que por qué me mintió, que qué necesidad había de mentirme y entonces él me dice que no, que él está muy enamorado de mí, que no me dijo la verdad porque tenía miedo de perderme, porque sabía que de pronto yo en ese instante iba a tomar una determinación radical de no seguir con él, que él no me quería perder y que realmente por eso mintió. Ya, pues él me dice que le dé otra oportunidad, que lo perdone, y ya él realmente decide de lleno irse a vivir conmigo, del todo. Entonces ya no habían más salidas, ya no habían más desapariciones de 8, 7 meses, 5 meses, 4 meses, no. Entonces, pero esta señora sigue fastidiando, nos sigue molestando, nos sigue llamando, nos sigue y él también toma como la decisión de apartarnos de todo el mundo, hasta me apartó de mi familia porque decía que no, que teníamos que alejarnos de mi familia, de mis hermanos, de todo el mundo como para que no, nadie nos molestara. Pero realmente yo sabía que había un problema, realmente mi corazón estaba herido porque efectivamente él tomó el tiempo para enamorarme y yo lo amaba. Yo estaba enamorada, teníamos 2 hijos y entonces yo decía, hombre, o sea, ¿por qué esto así? ¿Qué clase de persona era esta? Yo asistía a una iglesia y es más, se convirtió en celoso, obsesivo, no me dejaba salir, llegó a un punto de que nunca me pegó, pero ya me llegó a porque yo le decía, o sea, yo estaba llena de odio, de dolor, de traición, yo estaba desilusionada pues porque porque había actuado así, o sea, no era como mejor haberme dicho, venga Ingrid, la verdad es que pasa esto, si usted quiere aceptarme así bien y si no, pues vea, y igual era su pasado, ¿no? Era una vida que él había tenido, yo tenía que entender que tenía 43 años, pero a raíz de eso yo le dije, no voy más y no voy más y no voy más y lo intentó de volverme a enamorar, de no sabía dónde ponerme, pero realmente yo dije, no, yo ya no puedo más con esto. Yo ya no puedo más con esto. Entonces ya tomó otra opción de llevarme a vivir a Villavicencio y ahí empezó todo porque ya él no, o sea, yo tenía era 5 hijos. 3 míos aparte y 2 de él, entonces yo decía, oiga, ya él, o sea, desaparecido, me tiró a un pueblo que yo no conocía y nunca volví a saber de ella hasta que un día me dijo, bueno, va a volver conmigo, no va a volver, esto se va a arreglar, no se va a arreglar, y yo le dije, bueno, sí, con tal de que me llevara para Bogotá, llevamos otra vez todo el trasteo, pero yo ya le dije, no, ya hablé con mi papá y yo le dije, papito, yo ya no puedo más con esto porque él era como obsesivo, como ya celoso, como que ya no quería que yo hablara con nadie porque de pronto pensaba que la gente me iba a aconsejar de, no, venga esta situación o déjelo, o sí ve. Entonces yo decidí irme para la casa de mi papá y de mi mamá. Y de cero contacto con él, Y te porque llevaste a tus hijos. obvio, yo me llevé a mis hijos porque pues eran míos. Entonces yo me los llevé y ya él empezó a llamarme, a hostigarme, a decirme que él me iba a arrepentir toda la vida, que si no volviera con él me iba a arrepentir. De pronto llamaba a mis hijos que también en ese momento le decían papá a él, los que no eran de él, y les lloraba, les decía, vea, dígale a su mamá que me den una oportunidad, que mire, que vea. Y mi papá me decía, no, ya tomó la determinación. Pero un segundo, Ingrid, te dijo que si no era para él, no eras para nadie. Sí, que si Y, yo y no tú, volvía con él y me iba a eso, arrepentir toda la vida, pero ¿y eso no te hizo eco? pues, O creíste que era una frase de cajón ahí? exacto, o sea, yo lo único que pensé era,
pues él lo único que pensaba, yo no, yo le dije, pues lo único que podrá hacer es que de pronto cuando esté tomado venga y me estrelle los vidrios, por ahí me vea en la calle y me pegue, no me dé la cuota alimentaria de mis hijos, pero pues, ¿qué más me puede hacer? Pensaba yo, ¿no? Pensaba yo. Pero él en medio de sus borracheras, cuando llegaba a buscarme, me decía que sí, que me iba a dejar inválida, que me iba a meter en la columna, que yo me iba a arrepentir, que yo no sabía con quién yo me estaba metiendo, pero yo pensaba que era de lo mismo, ¿qué? Como herido en su ego o en su machismo que quería tenerme ahí y yo decía, no, mi papá me decía, ay, no, no, no le pare bolas, usted ya está aquí, ya va a salir adelante, ya lo que fue. ¿Y nunca pensaste de pronto en ponerle una caución para que no se te acercara? Efectivamente, yo fui y le puse una denuncia, fui también al bienestar y comenté mi caso, que yo tenía 2 hijos de él y que pues realmente él cortó todas las ayudas. Lo único que hacía era llamar a amenazarme y cortó todas las ayudas y qué casualidad que nosotros teníamos, él tenía una citación en el bienestar familiar el 9 de noviembre del 2011 y el 8 de noviembre del 2011 a mí van y me allanan mi casa. Y eso fue como si yo fuera la mujer de Pablo Escobar, porque cerraron media manzana, eran unos hombres grandísimos con metralletas, con carros blindados, y que iban a romper la puerta donde yo vivía, donde mi mamá, mis papás, y a sacarme como se dice, a lo brusco. Pero te hacen un allanamiento y te llegaron con una orden que decía por qué. Sin razón, o No te sea, decían el por no, qué. y entonces mi hermana, ella lo único que decía es, ella no me dejaba salir y le cerramos la puerta y decía, y ella se enfrentó a la persona que iba liderando el El allanamiento. allanamiento o la captura, o no sé cómo decirlo, y mi hermana le decía, no, 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 yo no la dejo salir, y papá, vea, llame a la policía, llame al CAI, llame, porque la van a este hombre la va a este hombre la eso viene de parte de este señor, por favor, hagan algo. Y entonces efectivamente llamamos a la estación, de ahí llegó la patrulla, me llevaron en la patrulla a mi papá, a mi hermana, a mí, a la estación de Tonjuelito y allá efectivamente fue cuando nos dijeron, señora, usted queda capturada porque usted tiene una denuncia por su expareja, porque él dice que usted de sus hijos menores. Eso Y, fue todo lo que me dijeron. Al otro día ya me hicieron la primera audiencia de judicialización y a los 2 días ya estaba en la cárcel del Buen Pastor. en ese momento que te dicen por lo que te capturaban, ¿qué pasó por tu cabeza? No, yo quedé, o sea, yo dije, no, o sea, yo dije, oiga, o sea, él me está denunciando porque yo de sus hijos, pero, o sea, no me cabía en la cabeza cómo él había podido entretejer semejante calumnia. Y obvio, él en ese momento trabajaba en la unidad de delitos. Entonces yo creo que tuvo bastante tiempo mirando expedientes, mirando casos para poder cómo tramar el mío. O sea, este tipo trabajaba ya para esa época en la unidad de delito. ¿Y tú crees que, o lo más posible es que él se haya puesto a examinar cómo se podía hacer una denuncia bien sustentada para poder incriminarte a ti y poder quitarte a los niños? Sí, claro, porque yo me imagino que él lo hizo, pues primero porque yo ya no quería nada con él, yo definitivamente ya no quería nada con él, y segundo porque yo lo había denunciado, yo lo había denunciado y lo había citado al bienestar familiar. Entonces él dijo, no, pues antes de que yo tenga que ir a esas citaciones que me han enviado, pues mejor hago mi denuncia o sea, pienso yo que fue para él no verse involucrado en estas vuelas también de la justicia, ¿no? Ingrid, cuando ya empieza todo este tema judicial de las audiencias y demás, ¿qué decía él? ¿Qué historia construyó
para acusarte de eso con tus hijos? Pues sí, a mí me llevan ya para el Buen Pastor y entonces empiezan las audiencias y él empieza a decir de que él me denunció porque él ya no vivía conmigo, que yo a mis hijos menores, que yo los y que, o sea, él se había dado cuenta porque él había ido a ver a los niños y que los niños le habían dicho, pero realmente mis niños vivían conmigo, ellos vivían conmigo. Yo, obvio, tenía que trabajar, entonces en una de estas, de yo estar trabajando, él llega y hace una operación de rescate y se lleva a los niños, al menor. A la mayorcita, eh, yo se la dejo ver y nunca más me la devuelve. Y con el otro, yo salgo a comprar algo y él en 2 minutos, confabulado con el dueño de la casa, pues llegan con la policía y supuestamente rescatan al niño porque obviamente está con una mamá. Y me entero de que él dice que yo me emborrachaba, de que yo los tenía con otros hombres y que él veía y los niños veían yo como tenía con otros hombres, que yo les pegaba, que, o sea, era, no sé cómo decirlo, o sea, yo era realmente malvada. ¿Y que hacías eso viviendo con tu mamá y viviendo con tu papá? No, 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 que eso yo lo hice antes de irme a vivir con mi papá y con mi mamá, o Cuando sea, convivías con él. sola, efectivamente. Cuando yo estaba viviendo sola con él, entonces que a él los niños le decían, pero que no decían nada porque tenían temor de lo que yo pudiera hacer. Entonces ahí es cuando se empieza un juicio, porque yo me voy a juicio, obvio, yo nunca acepté esto. Entonces ya los niños los entrevistan en cámara de GESEL, pero ya ha pasado, imagínense, casi 1 año o 2 años, y los niños dicen que sí, que yo era mala. Ellos solo dicen que yo era mala, que yo hice algo que no estaba bien, que yo me había pasado y que yo era una borracha, que yo los... Y los dos dicen lo mismo. ¿Y cuántos años tenían ellos? En ese instante mi hija iba a cumplir, tenía 5 años y medio y el chico tenía 4 años y medio. Cuando tú lees las declaraciones de tus hijos, ¿qué sentiste? Yo los vi porque estábamos en audiencia, entonces a ellos lo llevaron a la cámara de GESEL y yo por un televisor los veía como ellos hablaban y decían todas estas cosas y miraban y con temor y el niño le decía a la psicóloga, también tengo que decir lo mismo que dijo mi hermana, también tengo que decir lo mismo que dice mi papi que diga. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿en qué los han convertido? O sea, realmente más de escuchar la denuncia que habían hecho contra mí, era, hombre, este señor, ¿en qué está convirtiendo a estos niños? O sea, ¿de qué manera los está dañando psicológicamente? Porque ellos eran víctimas de una discusión o de una problemática entre dos personas adultas. Y él había utilizado a sus hijos para entablar toda esta artimaña. Entonces yo decía, ahí fue cuando yo dije, uy, qué capacidad y qué daño tiene ese señor para hacer algo así. Y ahí te vas para el No, Buen Pastor. no, yo ya estaba en el Buen Pastor. ¿Y cómo fue ese primer día allá? No, la cárcel es complicada. La cárcel es un poco complicada. El Buen Pastor es una cárcel grande, es una cárcel, bueno, yo llegué y a nosotras, las personas, las mujeres que estaban con denuncias de delitos sexuales, las aíslan. Las tienen, no sé ahora cómo será, pero en ese momento donde yo llegué, nos tenían en un patio especiales para delitos de... ¿Por qué? Porque las otras PPLs, o sea, las otras personas privadas de la libertad, si se daban cuenta quién llegaba por delitos,
le pegaban, le echaban orines, popó, bueno, era una venganza. Y muchas veces también las dragoneantes se sentían, ¿cómo les digo yo? Heridas, y tomaban ya el delito personal. Entonces ellas mismas muchas veces regaban el rumor de que, ay, esa viene por esto, esa viene por esto. Entonces daban ay, bueno, no nos damos cuenta y las otras la agarraban y y, ay, no nos dimos, ay, ¿qué pasó? Entonces fue bastante difícil. ¿Y en tu caso pasó algo? No. Sí, pues como le digo, estábamos en un patio aparte, pero sí no, encerraban a todo el mundo cuando nosotros nos iban a dar una hora de sol, cuando íbamos a llamar, cuando íbamos a comprar el expendio, cuando íbamos a recibir la encomienda. Entonces siempre hubo como una protección un poco más exagerada que las otras, pues porque veníamos con delitos de menores y obvio tenían que cuidarnos. Más adelante Ingrid nos va a contar en qué momento volvió a saber de sus hijos, pero por ahora cuéntanos, ¿él se quedó con ellos mientras tú estabas en la cárcel? ¿Qué pasó con los niños? Sí, él se queda con ellos y realmente pues lo que pasó con ellos no tengo muy claro pues porque yo estaba en la cárcel. Mi hermana es la que hace todo este proceso de tratar de restablecer vínculos, pero pues le dicen que no es posible porque yo estaba denunciada con un de menores y que entonces ellos no se podían revictimizar y que no podían o sea, maltratarlos y que más y mejor estaban con su padre, entre comillas, ¿no? Y ahí empiezas todo el tema judicial, de audiencias, tenías abogado. Eh, ¿Cómo empezaste a defenderte y qué Pues pasó? la verdad, no, yo no tenía, como se dice vulgarmente, o el dicho popular, yo no tenía ni que caerme muerta. Entonces mis otros hijos menores, con mi hermana, que ella fue la que se apersonó de mi situación, empiezan a llamar a emisoras, a contar su historia y a pedir ayuda, auxilio, por favor. Entonces, pues muchas personas nos ayudaron, conocimos a muchas personas que realmente se interesaron en mi historia, en mi caso, y dijeron, hombre, o sea, ¿cómo así? Pero claro que efectivamente ¿cómo le dijera yo? Verificando si era verdad, pues porque todo el mundo decía, bueno, señora Erika, tráiganos el proceso, venga, vamos a mirar si es verdad, porque si es la verdad, si la señora es culpable, realmente no hay nada que hacer y tiene que pagarla, pero si vemos negligencias, inconsistencias, la vamos a ayudar y efectivamente decía, no, pero venga este señor, o sea, vieron todas las inconsistencias, todas las irregularidades, encontraron los miles de defectos, pero todo el mundo los veía, menos la justicia. Pero en primera instancia el En juez primera te dijo instancia, que sí, en no. primera instancia, pues yo obvio me voy a un juicio con la ayuda de todas estas personas, peritos, investigadores, abogados, forenses, psicólogas. Entonces, entablamos nuestra defensa y efectivamente en primera instancia el juez me exonera y me da libertad inmediata porque realmente no encontraron las pruebas necesarias. Lo más vital era que mis hijos los llevaron a medicina legal y en ningún momento estaban, ellos nunca fueron. Entonces él dijo, o sea, no, en primera instancia me exoneraron. Y ahí Ye- quedaste libre. Sí, quedé libre como un año. Quedé libre, pero pues él no iba a cesar de su venganza, de no yo haber querido volver con él. ¿Y Entonces, hablaban? ¿Te decía algo? ¿En ese no, año tuvieron no, comunicación? no, ¿Ni con no, tus hijos no, tampoco? no, no, no. Yo, no, y era, o sea, en el momento me aconsejaban que era mejor así, que tenía que yo también otra vez entablar otro proceso para el vínculo familiar y bueno, esta cuestión, pero era un poco complicado. Más adelante Ingrid nos va a estar contando cómo este tipo volvió a buscarla años después de estar privada de su libertad y cómo le admite que realmente él sí dijo mentiras. Ingrid, en ese momento, ¿cómo recibe cuando ya recibe esa noticia de la condena? ¿Cómo fue? Entonces, él apela. Y un día le llega una citación a mi hermana diciéndole de que ya iba a salir el fallo del magistrado, porque del juez pasó a los magistrados, un cargo más, y que él había apelado.
Y mi hermana va, efectivamente, yo estaba trabajando con mi hija en un negocio que habíamos puesto y mi hermana me llama y me dice, Ingrid, desafortunadamente él ganó la apelación y me condenaron a 15 años. A mí en ese instante se me derrumbó la vida, se me desboronó todo, porque, o sea, usted decir, uy, una condena de 15 años, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando el abogado que nos había colaborado durante todo el juicio me dice, Ingrid, la verdad, hubieron manos maldadosas. Y esto fue todo comprado o pagado favores de favores o Acomodado. eso, esa es la palabra exacta. Todo fue Acomodaron todo. acomodado, exacto. Entonces, pues, la justicia, ¿qué me dijo mi hermana? No, Ingrid, pues mi familia, yo pensé miles de cosas, ¿no? Yo pensé en escapar, pero mi familia me dijo, no, Ingrid, afronte la situación y si en primera instancia logramos demostrar de que usted era inocente, lo vamos a volver a demostrar. Pero realmente la justicia no quiere perder. La justicia no quiere reconocer que falla en ciertas ocasiones, que no investiga, que solo se basaron en la versión de un señor que conocía la ley, que era participante de la fiscalía y que pues él tenía toda la razón porque él era de la fiscalía y porque sabía cada conducto regular de que se manejaba en la justicia. Entonces dijeron, no, ella es culpable y punto. Ahí no fue nada más y punto. Y pues Ingrid, ¿y en ese momento tú decides entregarte o van por ti o qué pasa ahí? no, en ese momento, pues como familia y el apoyo que durante todo este tiempo recibí de mi familia y en especial de mi hermana Erika, eh, quedamos todos como, ¿qué vamos a...? Yo lo único que pensaba era, eh, tantos años tienen mis hijos, van a pasar 15 años, ya van a tener tantos, yo voy a tener tantos, yo voy a salir, o sea, fue uish, una noticia fuerte. Y como familia, mi papá, mi mamá, pues me dice, no, Ingresita, entréguese. Entréguese, mamita. O sea, ¿para qué vamos a seguirle de pronto acarreando más problemas a los que ya tenía en huir? Entonces me dice, no, pues entréguese y vamos a seguir en la lucha. Mi hermana Erika ha sido una defensora de mi historia, de mi lucha, de mi verdad, porque ella siempre ha dicho que por qué él se va a quedar sin justicia. Entonces yo me entrego y me llevan para la cárcel de Pereira, La Abadea. De ahí en adelante Eh, pasaste por cuántas cárceles. Bueno, de Pereira duré como 2, 3 años, de ahí me trasladaron para Medellín, de Medellín el Pedregal, del Pedregal volvieron y me trasladaron otra vez para Pereira y de Pereira empiezo a pedir eh, acercamiento familiar por incentivo a la buena conducta y no me trasladan para Bogotá, sino me trasladan para la cárcel de Ibagué, Picaleña, donde acabé mis últimos 8 años de mi condena. Y ahí cómo se empieza a tornar ya la cárcel, cómo son esos días sabiendo que estás por algo que no cometiste. No, pues los primeros 8 años fueron, de pronto los primeros 8 años fueron todavía con esperanza e ilusión de poder decir, demostrar mi verdad, de demostrar con la esperanza y todos los días orarle a Dios y rogarle de que este señor se arrepintiera. De que él realmente se arrepintiera y dijera, uy, sí, la embarré, vamos a ayudarla, vamos a decir la verdad. Y no sé si en cierta parte Dios me escuchó, pero después de 8 años, él aparece. Estando yo en la cárcel de Medellín, él aparece y me llama y me dice, hola Ingrid, hablas con
con tal persona y yo le digo, venga, y hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces me dice, Ingrid, mira, perdóname, ya han pasado 8 años, ya nuestros hijos están grandes, ya no sé qué más decirles, no, se me está saliendo esto de las manos. Yo le dije, pues diga la verdad. Me dijo, no, usted sabe que yo no puedo decir la verdad, yo trabajo, soy un funcionario público, ya me voy a pensionar, lo único que podría hacer es ayudarla económicamente, tratar de que le dieran un beneficio, pero lo importante es que quiero que empieces a hablar con tus hijos. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar con mis hijos y ya con 10 12 años y empiezo a llamarlos, a contarme en cosas, a saber también el sufrimiento que ellos llevaron. Porque es que esto no fue solo un sufrimiento mío, fue un sufrimiento de muchas personas de mi familia, en especial de mis hijos, porque ellos también llevaban una carga al irse a vivir con una señora que no los quería, que los con una hermana que también cuando estaba el papá era una y cuando no estaba el papá era otra, el juzgar en el colegio porque a raíz de que él aparece yo le cuento automáticamente a mi hermana porque ella es mi brazo derecho, entonces yo le digo, ay Erika, mire, me pasó esto, me llamó, me dijo que me iba a ayudar, que eso, entonces ella aprovecha. Y cuando hablaste por primera vez con tus hijos, ¿les dijiste dónde estabas? Ellos eran conscientes que su mamá estaba en la cárcel y lo primero que me dicen era que los perdonara y aún después de 15 días de haber salido de pagar mi condena, ellos ya son mayores de edad y ellos aún me dicen, mamá, perdónenos, perdónenos porque en ese momento nosotros no teníamos más opción. Estábamos con nuestro papá, también lo amábamos y creíamos que esto era lo correcto y lo que mejor eh, teníamos que aferrarnos a algo también, tú no estabas, estábamos solos, sufriendo, queríamos también una vida. Entonces ellos no lo hicieron tampoco de maldad, simplemente también creyeron en lo que su papá les decía. Ellos decían, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero pues ellos en estos momentos eh, el papá ya no está, pero ellos lo único que me piden es perdón. Y me dicen que yo les pido, nos pedimos perdón porque yo la primera vez que los vi, yo lo único que les dije era que me perdonaran. Pero ellos me dicen, mamá, nosotros no tenemos nada que perdonarle. Perdónenos a nosotros por ser ignorantes, por haber sido pequeños. Porque éramos pequeños y no teníamos cómo defendernos, no teníamos cómo los argumentos necesarios y dependíamos de otras personas mayores de edad que nos usaron como quisieron. Pero pues igual yo tampoco los juzgo y tampoco quiero ser como ese verdugo que ahora hable mal de su papá, porque ellos están como en una espada, o sea, en un laberinto aman a su papá porque era su papá, vivieron con ellos todo este tiempo, pero también saben de que eh, el, vivieron sin la mamá, que era un personaje pues Importante para ellos. obvio. Entonces ellos, o sea, no sé, ellos ahorita también tienen como en su cabecita están confusos. La verdad, yo ya estar así de frente de ellos ha sido una confusión. ¿Qué ha pasado con este tipo? ¿Qué pasó con él? La verdad, él en el 2021 falleció. Él Entonces, a raíz de que eh, toda la vida de mis hijos se complica, porque ellos quedan desamparados, en ese momento todavía eran menores de edad, y la familia que tanto peleaba porque dijeran que yo era la mala del paseo, los fue y los tiró a un bienestar. Entonces ellos, no sé, si vuelvo y digo Dios, permitió que ellos acordaran que tenían una familia y tratan de llamar a mi familia a decirles que los auxilien, pero pues el hermano de él también estaba ahí, entonces le dicen que desafortunadamente no pueden estar con mi familia, pues porque ellos llevan un proceso y que yo estaba en la cárcel
porque supuestamente había hecho lo que había hecho con ellos, entonces que no era conveniente que estuvieran conmigo. Entonces se van con la familia del papá y también ha sido otro lío porque ahora quieren quitarles lo poco que su papá les dejó y quieren hacerles, o sea, no solo quieren seguirse vengando. No les asió el haber estado yo 15 años en la cárcel porque ellos a mí me juzgan y me juzgan de que yo les robé a su papá o les quité también la vida a ellos y quieren seguirse vengando y de mis hijos. Entonces ya no está el papá quien los defendía, entonces ahora los tienen en denuncias, en demandas de quitarles su pensión, de lo poco que el papá les dejó. Ya nos contaste el reencuentro con tus hijos ahorita al salir de la cárcel y pues a todos ustedes también les contamos que los invitamos en un primer momento para que nos contaran su versión, pero también entendemos que ya están rehaciendo su vida y de pronto aparecer o exponerse de manera pública no sea tan bueno para ellos, pero ¿tú qué les dices a ellos? ¿Qué les digo? Que tengo todo el amor del mundo retenido en mi corazón desde que tenían 5 y 4 años a la fecha. Que estoy aquí para ellos, para ayudarles, para ser su mamá, su amiga, su confidente y de que con lo que hay empecemos a salir adelante y de que tratemos de olvidar el pasado y de que juntos lo podemos lograr. ¿Ellos en algún momento fueron a visitarte a la cárcel? Sí, sí. Ellos, pues, a raíz de la de su papá y también de pasar por miles de cosas en el bienestar, de mano en mano, de familia en familia, de lugar en lugar, pues eso tampoco para ellos tampoco ha sido fácil. Ellos han sufrido y mucho. Entonces deciden ir a visitarme y fue algo muy maravilloso porque realmente yo no sabía qué hacer, qué decir, de qué manera, o sea, ni los conocía. No sabía que si se parecían a mí, a su papá, a quién, cómo les iba a hablar, qué clase de personas, o sea, fue algo, o sea, como cuando usted está embarazado y tiene su bebé bueno, usted la curiosidad de saber, ay, ¿cómo es? Así pasó cuando yo los encontré. Fue un reencuentro y de muchas cosas por decir, por aclarar, muchas dudas, mucho perdón, muchas cosas. Entonces, pero pues nos ha ido bien. Creo que Dios en su infinita misericordia ha sido bueno y bueno, puede que yo haya pagado todos estos años, pero volví a estar con mis hijos, estoy con ellos. ¿Qué perdiste por una mentira? Perdí mi vida. Perdí mi vida, perdí mi familia, en el sentido de presencia, ¿no? Porque mi familia ha estado siempre ahí, pero perdí de pronto ser un apoyo para ellos, perdí ver crecer a mis hijos, perdí ver cuando aprendieron a leer. Perdí ver cuando estaban enfermos, perdí ver sus primeros logros, perdí ver envejecer a mis padres, perdí el tiempo con mi familia, perdí mi propia vida, porque después de que tú caes a la cárcel, el tiempo allá como que se detiene. Para nosotros, las personas que estamos privadas de la libertad, pero las personas de afuera, el tiempo, la vida sigue. Entonces, al uno darse cuenta de que ha pasado, de que tengo nietos, de que se graduaron, de que lloraron, de que se enfermaron, de que no sé ni de qué comida es la favorita, de qué color es, de que cuántas veces tuvieron ganas de abrazarme, de decirme tantas cosas, todo eso lo perdí. Perdí mi vida entera. ¿Qué queda de todo esto, Ingrid? Porque al fin y al cabo también hay aprendizajes. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que están pasando por esto o que ya pasaron? ¿Qué les dices? Bueno, yo creo que habrían varios puntos por reflexionar, pero primero que todo, que
que realmente se den el tiempo de investigar o de conocer realmente a la persona con que vas a compartir tu vida, porque no solamente por el hecho de decir, ay, no, es que este no es profesional, o este es el vendedor de frutas, o este es el panadero, entonces como no tiene una profesión, es malo o no le conviene, no. Este señor era profesional, ese señor era una persona madura, ya había vivido su vida y mira lo que pasó, entonces que realmente primero analicen con quién se van a meter, con quién se van a meter y, y que tengan presente ciertas señales y comportamientos, porque siempre una persona no es igual. Entonces, de pronto él tenía ciertos comportamientos de celos, de obsesión, de que me apartó de mi familia, de que no nos encuentre, y uno, pues, yo de pronto en el amor que le tenía no diferencié ciertos detalles que hubieran podido ser cruciales para mi vida, porque si yo hubiera detectado eso antes, me hubiera ido, no sé, para el fin del mundo, o tal vez hubiera puesto ya en conocimiento a ciertos expertos para que me hubieran dicho, no, vea, cuidado, pero pues uno no va a creer uno nunca piensa que a uno le va a pasar. Entonces uno dice, no, no, eso a mí no me pasa. Y no, y que reflexionemos de realmente, sí, con quién nos metemos y que escuchemos consejos, porque muchas veces uno no escucha consejos y uno dice, ay, no, yo estoy enamorada, yo lo amo, él es bien, él me ama, él es tierno, él es detallista, pero realmente tienen un daño más a fondo. Hoy en día, ¿qué planes tienes, Ingrid? ¿Qué viene para ti, para tu vida, tu futuro? Siento que el tiempo no se devuelve. Definitivamente el tiempo no se devuelve, pero sí puede mejorar. Entonces, durante 13 años maduré, valoré, salgo con las ganas de comerme al mundo. Pues hay que ser realistas de que salgo con una mano delante y la otra atrás, con miles de proyectos. Quiero montar de hecho, ser como un local. Tener tu propio negocio. Sí, en mi casa, con mi madre. Mi madre le gusta mucho la cocina, ella es chef, entonces queremos crear un negocio para estar ahí en la Como un casa. restaurante, Sí, algo así. comidas rápidas, frutería, pero pues para eso se necesita Recursos. recursos. Ingrid, estos micrófonos también son para eso. Muchas personas nos ven, afortunadamente muchos casos que han salido aquí han podido recibir ayuda de varias personas que nos ven. Diles tú lo que necesitas y esperamos que realmente esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué se necesita? Se necesita dinero. Se necesita dinero para comprar los insumos. Mi madre pues tiene ya montado el local con lo que se necesita. De montar un restaurante, una comida rápida, una cafetería, es como algo multiusos. Queremos vender de todo, pero entonces, bueno, agradecería a la persona que quiera colaborarme para ayudarme a crear mi emprendimiento de este restaurante. Bueno, acá les dejamos el número en pantalla donde ustedes pueden apoyar a Ingrid. Igual, este número es para enviar dinero a través de Nequi, DaviPlata, o las personas que nos ven en otros países lo pueden hacer a través de Bancolombia a la mano. Sí, también aquellas personas que se quieran unirme a ayudarme también, si son psicólogos, si quieren hacerme una terapia de no sé, también son bienvenidos porque mis hijos y yo lo necesitamos, la verdad, porque pues estamos en una etapa de comienzo, de conocernos y la verdad como mamá, pues quiero hacer las cosas bien y quiero empezar de ceros y que realmente me deje ser feliz con mis hijos y todos los aportes son válidos. Y nosotros nunca hacemos nada público, pero por ahí a veces nos comentan, ¿no? Que apoyemos, que obviamente Ingrid acá públicamente va a tener el apoyo de conducta delictiva, como también ha pasado en muchos casos que hemos tenido aquí.
Ingrid, gracias por haber compartido tu historia acá. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar mi historia y de que muchas mujeres, y bueno, pues sí, muchas mujeres, porque eso no, las denuncias siempre son con los hombres, ¿no? Pero muchas mujeres que de pronto queremos un futuro, queremos salir adelante, queremos estudiar, queremos ser mejores personas, que, que miremos realmente con quién nos vamos a meter, porque no todo, no, el oro dice, no todo es oro, entonces no todo es real. Ingrid, de nuevo, gracias. Un A gusto ti, gracias, haberte gracias, tenido acá ya en libertad. Y a gracias. todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olvide que si tiene una historia que contarnos, puede escribirnos a producciónconductadelictiva@gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo.